Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con la segunda clase, la clase de anatomía. Espero que en la primera clase pues no hayan tenido alguna duda. La última parte de la clase en donde vimos planos y ejes, es muy común que la dejemos pasar por alto. O sea, que digamos, sí, ya vimos ejes y planos. Pero sí es bien importante que entendamos cómo es que se relacionan entre ellos. Son dos conceptos diferentes, eje y plano. Y qué movimientos se dibujan en los planos. Por eso es bueno saber la diferencia. Entonces, hay que estudiarlo bien. Por ahí pueden encontrar figuras un poco más esquemáticas o para que se les puedan entender mejor en los libros de goniometría o propiamente hay unos libros muy delgaditos, muy chiquitos de planimetría. Ahí los pueden encontrar. Entonces, ahorita vamos a ver la segunda parte de anatomía. Tenemos más nomenclatura. La verdad es de que en estas diapositivas les voy a poner solamente las más comunes, pero hay más nomenclatura. Entonces aquí, por ejemplo, en caso de los maxilares, hay ascenso o descenso con respecto a, o sea, si va hacia arriba o va hacia abajo. También, si lo vemos en un costado, también podemos ver aquí como está en la imagen, si hay si se proyecta el maxilar, en este caso el inferior, hacia adelante, se le puede decir protrusión o retrusión si es en lado contrario, o sea que el maxilar esté hacia atrás con respecto al maxilar superior. Del antebrazo con los codos flexionados y pegados al cuerpo se da el movimiento de supinación y pronación, pronosupino, que aquí está. Una forma como bastante fácil de recordar estos dos, bueno, al menos el de supinación, tiene que ver con el comienzo de la palabra, se utiliza mucho en el medio, o sea, decir como súplica, entonces con las manos hacia arriba, con las palmas, como si estuvieran suplicando algo. Entonces es prono y supino. Esto es pegado con los codos al tronco. Después tenemos en el tobillo, pues conceptos, bueno, más bien términos compuestos, dorsiflexión y plantiflexión. Esto con respecto al tobillo, pues está el tobillo, entonces dorsiflexión o plantiflexión. O extensión del tobillo. O también la combinación de los términos. Por ejemplo, en el caso del pie, se puede sumar la aducción, la suma del ADD o aducción, supinación y rotación medial más extensión. Eso sería la inversión, que aquí lo vemos en la imagen, o eversión, que suma de ABD, pronación, rotación lateral o rotación externa y flexión. Acuérdense que aquí en la rotación medial y lateral también los términos pueden ser rotación medial o rotación interna o rotación lateral o rotación externa. Muy bien. Estos son también comunes, craneal o superior, que va hacia el extremo craneal o cefálico, se refiere a lo que está más cerca de la cabeza. Por ejemplo, la boca es craneal en relación al estómago. Siempre es importante en esto poner con respecto a o en relación a qué. No podemos poner nada más la boca es craneal. No me dice nada, craneal con respecto a qué. Caudal o inferior, este sería el término contrario. En el hombre lo que está más cerca del coxis, en este caso se refiere hacia la cola o hacia los miembros inferiores. Las lumbares, las vértebras lumbares son caudales
O sea, son más inferiores en relación a las vértebras dorsales. Medial hacia la línea media, hacia el plano medio del cuerpo. Lateral hacia afuera, alejándose del plano medio, o sea, es lateral, o ya les había dicho que aquí se puede cambiar medial o interno, en el caso de rotación, rotación interna, también se le denomina rotación medial, o rotación lateral, que sería rotación externa. Ventral o anterior hacia adelante. O sea, ventral con respecto a mi cara, están mis manos, y dorsal está la silla. O posterior. También tenemos proximal, lo que está más cerca del tronco o de la raíz del miembro. El fémur es proximal en relación a la tibia. O distal, lo que está más lejos del tronco o de la raíz del miembro. La mano es distal comparada con el húmero. Aquí en esto es más fácil verlo por las falanges. Si ven, tenemos 3 falanges. 1, 2 y 3. Entonces, estas son las falanges proximales, porque son próximas al cuerpo, bueno, al tronco. Proximales, mediales y distales, ¿no? Cuando uno dice la falange distal, entonces se está refiriendo a esta porción. Falange media y falange proximal. También tenemos plantar. Esta denominación se usa para el pie y es la parte más inferior del mismo. Homolateral o ipsilateral y contralateral. Del mismo modo del cuerpo o en lados contrarios. Homolateral, pues la palabra dice homo, del mismo lado, y el contrario sería contralateral. Supra e infra o sub, arriba o debajo de la estructura. Aquí pues hay músculos que así se denominan. Supra, espinoso o infraespinoso, subescapular, hablando de porciones. Entonces, ahí están esos términos. Términos compuestos como inferomedial o superolateral. También son otros de los que se pueden encontrar. Después de esta parte de la nomenclatura, ya vamos a empezar a ver, así por partes. Aparato locomotor o sistema musculoesquelético. Esto tiene que ver con, o sea, porque tiene componentes de biomecánica. ¿Cómo el aparato locomotor de qué está conformado? Pues de 3 grandes grupos. Huesos, articulaciones. En este caso, las articulaciones se articulan por medio de huesos. Es la unión de 2 o más huesos. Y los músculos. Los músculos ayudan a que el cuerpo tenga dinámica, tenga biomecánica, se pueda mover. Entonces, estos 3 componentes son los importantes en el aparato locomotor: huesos, articulaciones y músculos. Y nos dice aquí que forma una bien definida, no solo desde una unidad bien definida, no solo desde el punto de vista orgánico y funcional, sino también ontogénico. Forman un conjunto arquitectónico que utiliza nuestro organismo para la realización de los movimientos y trabajo estático del equilibrio y la postura. Entonces, pues es un aparato bastante dinámico y ahorita lo vamos a ir viendo por partes. Primero vamos a ver, así como en la figura, aquí en la figura lo estamos viendo, primero vamos a ver el sistema esquelético. Esto lo estudia obviamente la osteología. Los huesos son estructuras de color blanquecino, duro y resistente. En su conjunto constituye el esqueleto. El esqueleto humano está compuesto por 206 huesos. No en todos los casos. Ahí es común, simplemente por edad, los bebés, o los que todavía, más bien no tan bebés, los que todavía no hayan llegado al tercer, cuarto piso, o sea, 30, 40,
todavía puede que en una radiografía todavía se pueda ver la separación de las vértebras sacrales. Bueno, ahí todavía están como separadas. Ya con el tiempo, cuando llegas a los 30, 40, se osifican y pues, se pegan, se hace un solo hueso, que es el hueso sacro. Pero de bebé, pues tenemos vértebras también, de hasta discos, a nivel sacral. Entonces ahí contaría como más huesos, o sea, porque ya no serían 206, tendrían que ser más. También están las condiciones como hay pacientes que viven de forma regular, o sea, no presentan ninguna molestia, pero tienen huesos supernumerarios. O sea, que significa que tienen más huesos de los que regularmente tendríamos. Por ejemplo, una vértebra, tienen una vértebra de más. Entonces, ese número varía, puede variar. Ajá. Situados generalmente en medio de las partes blandas del organismo, poseen las siguientes funciones. Primero, pues sirven de sostén de las partes blandas. Si no tuviéramos huesos, pues caeríamos como una bolsa con gelatina, porque pues no tendríamos una forma tan definida, ¿no? Exactamente porque los huesos sirven de sostén para todas estas partes blandas. Pueden formar cavidades para alojar a los órganos. En el caso del cráneo, tórax y pelvis. Recordemos, el cráneo pues alberga la materia gris, cerebro, bueno, gris y blanca. Todo el cerebro lo contiene. El tórax contiene órganos muy importantes como pulmones, corazón, vasos bastante importantes, bastante grandes. Tenemos el estómago, el hígado, bueno, parte del hígado en el caso del tórax, y la pelvis, que contiene los órganos sexuales. Tiene la función de protección contra agresiones externas, entonces no es coincidencia que pues, estén contenidos por huesos. Antes de que llegue alguna lesión a esos órganos, hablando en cuanto a contusiones o en cuanto a traumatismos, pues primero va a haber una barrera, que en este caso pues son los huesos. Forman articulaciones al unirse entre sí, de lo que platicamos ahorita, o sea, se unen para poder articularse, valga la redundancia. Son superficies de inserción para los músculos. No hay músculo que no se inserte en un hueso. Recordemos que es donde empieza o donde se adhiere al hueso y luego se adhiere a otro hueso y eso genera, o al mismo hueso y eso genera fuerza o palanca. Constituyen palancas de los músculos, forman la parte pasiva del aparato locomotor. Aquí pasiva es relativa también porque ya nos hemos dado cuenta que si tienen ciertos movimientos, si el hueso tiene cierta maleabilidad, esto proporcionado por la proteína de colágeno, pero es importante que sepamos que no es una parte rígida. A la percepción es rígida, pero realmente sí tiene cierto movimiento y cierta elasticidad. Forman la parte pasiva del aparato locomotor y, bueno, dentro de los huesos largos y grandes, se lleva a cabo la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Pues la diferenciación, a grandes rasgos, la diferenciación celular que da forma o da vida a las células que están en el torrente sanguíneo, en este caso, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y el resultado, bueno, ya después de algunos procesos metabólicos, las plaquetas. Eso es la hematopoiesis, a grandes rasgos. Más curiosidades del sistema óseo, pues aproximadamente el 14% de un ser humano es solamente hueso. Hay personas con huesos de más, esto ya lo habíamos tocado. Huesos más largos, el hueso más largo es el fémur,
y el hueso más corto es el estribo. Y aquí tenemos una imagen del hueso. Hay muchos tipos de hueso, también esa es otra clasificación y lo vamos a ver más adelante. Aquí simplemente se quiere esquematizar cuáles son las partes de forma regular en un hueso. Tenemos primero epífisis, dos epífisis, que es esta y esta de acá. En medio de esas dos, o el cuerpo, por así decirlo, del hueso, es la diáfisis. Y aquí me faltó otra imagen que es este pedacito que está aquí. Y en este caso, pues de este lado sería un cachito que va aquí. Ese se le llama metáfisis. Y la metáfisis, pues principalmente está encargada de, en etapas tempranas de nuestra vida, es donde se genera el hueso para poder estirarse, para poder hacerse más grande. Es la parte más débil, o sea, hablando en constitución del hueso, es la más débil. Muchas de las veces, no siempre, ahí es donde se generan las fracturas. Por ser pues, la parte más frágil. Adentro bueno, vámonos de afuera hacia adentro. Primero tenemos el periósteo, que es un recubrimiento fibroso a partir del cual se va engrosando el hueso. Es la capita más externa. Que también, como dato curioso, es el único tejido del hueso que tiene terminales nerviosas sensitivas. Cuando se llega a romper un hueso, obviamente al interior del hueso hay también fibras nerviosas, pero de otro tipo. En este caso, las sensitivas, por eso hice hincapié, las sensitivas son las que están en el periósteo. Luego hacia adentro tenemos el tejido compacto que está entre el periósteo y el tejido esponjoso. En este caso, el tejido compacto tiene funciones. Ahorita vamos a ver haciéndole un zoom aquí, qué es lo que hay ahí en el tejido compacto. Y el tejido esponjoso no es otra cosa más que pues, un montón de trabéculas, aquí lo pueden ver, como espacios pequeñitos, donde se lleva a cabo la hematopoiesis, este proceso que habíamos comentado en las células. Y bueno, tenemos aquí en la epífisis, tenemos el cartílago epifisiario, que eso ayuda a que no haya tanto roce y tanta fricción de forma brusca entre dos huesos. Y tenemos que también hay médula ósea roja, ahí es donde ya les había dicho, se hace Ay, aquí se me fue. Espérenme. Es como que se quería trabar la compu. Entonces, tenemos aquí la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, igual, conforme vamos siendo más jóvenes, hay más médula ósea roja y conforme vamos creciendo, pues esta se va haciendo médula ósea amarilla. ¿Por qué se va haciendo amarilla? Pues porque es tejido adiposo. O sea, no tenemos suficiente con nuestra pancita, con el tejido adiposo que tenemos en el área abdominal. También tenemos que tener en los huesos por si algún día nos hace falta energía. Ajá. Entonces, esta es la médula ósea amarilla. De ahí viene el que de repente, no sé si se han preguntado que de repente por qué hay algunos animales carroñeros que les encanta, como en específico, roer o romper los huesos. No es porque quieran comerse, bueno, aparte sí, pero la parte que les gusta es porque en el interior de esos huesos hay grasa. La grasa le da mucho sabor al alimento. Aquí tenemos otro corte del hueso y aquí podemos ya ver más en específico estructuras. Aquí, si se dan cuenta, del lado izquierdo está el periósteo, que es esta capita delgadita, laminar. Es muy delgadita, pero bastante compacta.
Y luego hacia el interior, pues ya va, está el tejido esponjoso. Y después del tejido esponjoso ya están estas trabéculas. Que es donde se lleva a cabo la hematopoiesis. Entonces aquí está el periósteo y en el tejido esponjoso encontramos algo bien interesante, que es este como cilindro que está saliendo. Este se llama osteón, lo pueden encontrar como osteona, dependiendo del libro, osteona o sistema de Havers. También lo pueden encontrar con ese nombre. Y pues es la unidad funcional del hueso. Aquí tenemos arterias, tenemos venas, tenemos terminales nerviosas. Y pues, a la luz de ese sistema de Havers tenemos el canal de Havers y unas lagunitas que para eso es esta imagen que está en el lado inferior derecho. Estas como bolitas que están aquí son estas mismas que estamos viendo aquí en el corte de esta imagen. Este espacio como negro que está en el centro de esos dos círculos es un sistema de Havers, una osteona. Estas cositas negras que están aquí alrededor, ahora que lo veo hasta parece un árbol, pero más o menos así es. Y ahí podemos ver pues qué tan parecidos somos con la naturaleza. Estas cositas negras que vemos aquí, de este lado en la imagen, pues no es otra cosa más que laguna, son lagunas. En estas lagunitas es donde están los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Ajá. Ahí de forma muy rápida, bueno, lo van a ver en fisiología, pero es bastante interesante. Recordemos que el hueso está hecho principalmente de calcio, no es el único componente que tiene, pero interviene, es un actor bastante importante y bastante activo en cuanto a la fisiología del calcio en el cuerpo, en cuanto a los niveles séricos de calcio en el cuerpo. Y ahí esto va a que ahí es donde funcionan estas dos células, los osteoblastos y los osteoclastos. De forma igual muy general y muy rápida, los osteoblastos son los que están generando constantemente hueso y los osteoclastos son los que se lo están comiendo constantemente. De forma natural y equilibrada, hay un equilibrio, valga la redundancia, entre estas dos células, entre la generación del hueso y la resorción de hueso, y esto es de forma natural. Pero podemos ver que en situaciones patológicas están más activos los osteoclastos. ¿Esto en qué momentos? Pueden ser por muchas condiciones. Una de ellas muy conocida pues es la edad. Empezamos a envejecer y los osteoclastos empiezan a tener más actividad y eso nos puede llevar a una osteopenia o osteoporosis. ¿Por qué? Pues porque se empieza ya el hueso ya no tiene ya no es tan sólido y empieza a perder densidad ósea. Y a lo largo de la vida, pues también el estilo que tenemos o los hábitos que tenemos tienen mucho que ver con esto porque a deficiencia de calcio sérico, pues van a funcionar mal los osteoclastos para poder mandar calcio hacia el espacio extracelular. Y si están bien cubiertas las necesidades de calcio, pues simplemente vamos a tener el aporte necesario y va a estarse generando calcio de forma normal, de forma regular. Ok, entonces estábamos en esta parte de qué dependía que funcionaran más los osteoblastos o los osteoclastos. Entonces, eso fue una forma bastante resumida y esquemática de explicar por qué la función de estas células, osteoblastos y osteoclastos.
Tenemos laminillas, canalículos y aquí me falta también mencionar que estos sistemas de Haber están comunicados de forma perpendicular con respecto al sistema de Haber por algo que se llama canal de Volkmann, ¿no? Y pues por aquí se pasan igual, tiene capacidad vascular. ¿Mm? Todo esto que les acabo de explicar está en el tejido compacto. ¿Mm? El tejido compacto, recordemos que el esponjoso es esto que parece, pues, por eso el nombre, esponja. Y ahorita vamos a ir a esa parte. El tejido esponjoso es esta imagen que está en la parte superior derecha, que parece como queso gruyere, pero así es como se ve al microscopio. Uh-huh. Y ahí se lleva a cabo la hematopoiesis, que ya lo habíamos dicho, diferenciación celular, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Que también está bastante interesante por si le quieren dar una leída. Bueno, de hecho, esta es una guía para que ustedes vayan entendiendo en forma general, pero es importante que se vayan metiendo, no solo se queden con la charla, sino también se metan a estudiar un poco más acerca de anatomía y fisiología. A mí una recomendación como profesor es, si van a aprender anatomía, de por sí la anatomía es como, es mucho de memoria y de estar repitiendo, las partes que quieren estudiar. Es más fácil si lo logran entender en una parte fisiológica, porque así ya lo enlazas y la fisiología es más dinámica. Entonces así se van a acordar de, claro, pues existe una osteona y adentro de la osteona pues están las lagunas hay osteocitos, osteoclastos y osteoblastos. ¿Y esto es para qué? Así, ¿no? Como se los acabo ahorita de explicar. Es más fácil entender la anatomía de esa manera. Okay. Y visto desde la parte orgánica e inorgánica, pues tenemos esta tablita, que también nos dice, bueno, la materia inorgánica y la materia orgánica. Si lo queremos ver desde este punto de vista, la materia inorgánica, pues el hueso está hecho de fibras de colágeno, fosfatos y de calcio, que era lo que les decía, ¿no? Y aquí es bien importante las fibras de colágeno. Bueno, los tres elementos son importantes, pero las fibras de colágeno, que era lo que les platicaba hace ratito, que le da cierta resistencia, cierta maleabilidad al hueso. Son movimientos que tiene el hueso que son imperceptibles al ojo humano, pero esto ayuda a que sostenga cargas energéticas, cargas biomecánicas, en donde muchas veces nuestro cuerpo es tan maravilloso que al momento de saltar, cuando fuimos niños o ahorita a esta edad, saltar, correr, los músculos hacen el movimiento, pero hay veces que, obviamente, cuando aumenta nuestra velocidad, nuestro peso es mayor por esta velocidad, porque se tiene que multiplicar por la velocidad. Entonces, cuando ustedes frenan de golpe o el simple hecho de estar corriendo, los huesos tienen este soporte y esta elasticidad parcial para poder aguantar esas cargas. Si no tuviéramos colágeno, pasaría algo que desafortunadamente es una patología, si quieren por ahí meter a investigar, se llama osteogénesis imperfecta, que es pues, básicamente hay un error en la codificación en el ADN para generar la proteína de colágeno y pues no se logra sintetizar el colágeno y entonces es una patología en donde los huesos pues de hecho se le llama coloquialmente a esa enfermedad huesos de cristal porque no tienen esta capacidad y entonces con cualquier golpe, cualquier carga que se le hace de más, truena. Si en algún momento ustedes se fracturaron, no tienen esta patología, pero se fracturaron, entonces significa que rebasaron esa capacidad que tiene el hueso para soportar cargas. Por eso fue que se rompió. Ajá. Y por este lado, también era lo que comentábamos, si estamos hablando de materia orgánica, está constituido por osteocitos, osteoblastos y osteoclastos.
Ujú. Estos términos los van a estar viendo igual a lo largo del estudio. Terminación blastos y clastos. Estos grábenselo. Clastos es el que come, el que remodela, y blasto pues es el que genera. Ajá. Hay varios nombres dependiendo del tejido en el que estén hablando, donde se cambian estos términos y es fácil entenderlo de esa manera. La forma de clasificación de los huesos, dependiendo de la bibliografía, es en el que van a encontrar 4, que son los que les estoy presentando ahorita, o 5 grupos de huesos. Es una clasificación bastante sencilla. Los largos, pues, no es otra cosa más que la longitud predomina sobre el ancho y el espesor, y generalmente se encuentran en los miembros, o sea, en las extremidades. Su función pues, está relacionado con el movimiento y cuenta con una diáfisis y 2 epífisis. Pues esto puede ser el húmero, el radio. Aquí hay que tener también en cuenta, que por eso fue que lo mencioné, que la longitud predomina sobre el ancho y el espesor, porque, por ejemplo, en las falanges también están consideradas como huesos largos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque su longitud predomina o es mayor que el ancho y el espesor. Ajá. Hay también el siguiente, pues es los cortos. Y en los cortos, pues las 3 dimensiones son similares. Sus cuerpos están formados por tejido esponjoso, rodeado de compacto, y su función básicamente pues son soporte y resistencia. ¿Y en dónde los podemos encontrar? Pues podemos encontrarlo en las vértebras. Pueden ser los huesos del tarso y del carpo, hablando de la base, no de las falanges, de la base. Tenemos muchos huesecillos ahí que tienen estas características. Y pues en los últimos 2 se presentan en formas cúbicas, tienen 6 caras. Eso es en el caso de los cortos. Luego tenemos los irregulares. Hay bibliografía que incluye dentro de los irregulares a las vértebras, pero pues ahí depende también. Pero básicamente es que los irregulares no entran dentro de las 3 clasificaciones anteriores. Bueno, aquí ya los voy a hacer un poquito más de bolas, me los salté. Tendría que haber descrito primero el ancho. Voy a dejar los irregulares tantito. El ancho plano, su longitud y ancho predominan sobre el espesor. Presentan 2 caras, una cóncava y otra convexa. Formadas de tejido compacto. Y su función, pues, es de protección. La única que no tiene como protección en ese aspecto, pues, es la escápula. De ahí en fuera, bueno, la pelvis y el cráneo son de protección. Entonces, ahora sí, los irregulares son los que no tienen no entran dentro de ninguno de los 3 anteriores. O sea, no son largos, no entran dentro de la clasificación de largos por las características, tampoco entran dentro de los anchos o planos, ni tampoco entran dentro de los cortos. Entonces, los que tienen características diferentes a esos 3 grupos se les denomina irregulares. En esos podemos encontrar, pues bueno, huesos de la cara. Hay algunos, les repito, que dependiendo de la bibliografía, los incluyen de las vértebras, las incluyen dentro de este grupo, dentro de las irregulares. Y pues son huesos con una determinada forma y se clasifican aquí por su compleja constitución, ¿no? Y forma. Y les decía que también, dependiendo de la bibliografía, había otra clasificación, un 5º grupo, que eran los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos, pues son huesos que se cree que se desarrollaron a partir de un roce continuo en los tejidos. Entonces, pues al final se acabó osificando.
Sirven de soporte y para hacer palanca. El hueso sesamoideo más conocido del cuerpo humano, pues es la rótula. De ahí en fuera tenemos huesos sesamoideos en las articulaciones, en los dedos de las manos y de los pies. Bueno, en el caso del dedo, del primer ortejo, del dedo gordo del pie, y solamente sirve como estabilización. Permite movimiento. En el caso de la rótula, si no tuviéramos esas, nos iría la articulación no tendría ese tope de movimiento. Y por último, vamos a ver que lo mencionamos al principio como característica de los vertebrados que tenían un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Esta clasificación igual tiene que ver con una separación para poder entenderlo. El esqueleto axial, pues es el eje de donde parte el estudio y aparte se clasifica así porque tienen menor movimiento las articulaciones de este esqueleto. Tienen un rango o un arco menor de movilidad, aunque sí lo tienen. Hasta los huesos del cráneo, aunque ya estén cerrados, siguen teniendo cierta capacidad de movimiento y de flexibilidad del hueso, ¿no? Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, aquí en la cultura maya, cómo tenían esta visión de deformar el cráneo. Y esto era a partir de tablillas que se utilizaban para aplastar parcialmente el cráneo hasta generarle una forma alargada. No es que ellos sean así o que ellos modificaban el cráneo de esta manera. Otra forma, pues como menos agresiva y más actual, tiene que ver con los que hemos utilizado brackets. La base del diente pues está insertada en el hueso. Entonces, básicamente lo que se hace es por medio de tracción controlada y poco a poco, de generar fuerza, se provoca que los dientes se vayan moviendo en una determinada dirección para acomodarlos y para dejarlos parejitos. Eso también tiene que ver con esta parte ósea. Y regresando a lo del esqueleto axial, pues tiene que ver con que tienen muy poco movimiento, aunque sí lo tienen. Las articulaciones, en este caso las vértebras y todas las vértebras de la columna. Contiene órganos y pues ya, esas serían como las características principales del esqueleto axial. Y del esqueleto apendicular es donde tienen mayor movimiento. Si lo vemos en la imagen, pues son las extremidades, básicamente. Estas son las que producen el mayor movimiento. Ahí están las articulaciones que tienen más desgaste o que tienen un mayor aporte de movimiento o de biomecánica a todo el sistema. Y aquí otros dos términos que se suman es estos dos grandes esqueletos se unen o se relacionan con respecto a dos cinturas, la cintura escapular y la cintura pélvica. Por medio de estas es como se relacionan. Entonces es común escuchar, por ejemplo, pues es que en la cintura pélvica o en la cintura escapular. De ahí es de donde vienen estos términos, de la relación que hay entre el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. Bueno, les repito, no se queden solamente con esto, estudien. Ya la siguiente clase vamos a empezar a ver por partes el esqueleto, entonces váyanse dándole una estudiada a los huesos del cráneo para irlos viendo. Nos vamos a ir por partes, cráneo, luego probablemente sea primero el esqueleto axial y luego el esqueleto apendicular, o sea, vamos a ir como por zonas. Entonces váyanle dando una estudiada para que no los agarre así como de improviso.
les aseguro que no se lo van a aprender, estos datos que les estoy dando aquí, no se los van a aprender solamente con una clase, los van a tener que repetir y repetir muchísimas veces. Y les voy a estar dando como algunos datos por ahí de repente que tengan que ver con, para que ya sea con alguna fisiopatología, con alguna enfermedad o con algún proceso fisiológico, para que se les pueda quedar un poquito más, pero insisto, traten de meterse en una técnica de estudio que les sea fácil. Yo sé que ustedes tienen tiempos limitados, pero para que puedan grabárselo, porque no hay otra forma, no he encontrado otra forma de aprenderlo. La anatomía es así y pues hay que estar dándole durísimo. Entonces, por el momento me despido. Me despido y nada más queda eso de tarea, estudiar los huesos del cráneo. ¿Vale? Pues un saludo y los veo en la próxima. Chao.